Celestial. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor, porque desde temprana hora nos levantaste, Señor, nos diste vida, salud y los medios, Señor, y la disposición del corazón para estar en este día dedicados a adorar tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu tome el control absoluto de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras palabras, para que todo lo que aquí se ha dicho, Señor, sea única y exclusivamente tu verdad. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Padre, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Sé tú quien habla a través de tu siervo, Padre. Para tu honra y gloria lo suplicamos en el nombre y los méritos de ti, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, este sermón está en secuencia con el sermón que presenté el primer domingo de este año. Y retomo las preguntas o cuestionamientos de aquella vez. Si hay algo en su vida que usted desea cambiar, si hay nuevos planes en su vida, nuevos proyectos, porque típicamente, decía yo el sermón anterior, la mayoría de las personas cuando está por terminar un año e iniciar otro, empezamos a hacer planes y proyectos. Algunos de ellos son superfluos o no sé de qué otra forma decirles. Creo que si hiciéramos una encuesta, la mayoría de las personas, antes de que acabe el año e iniciar el siguiente, se predisponen o planean o ir al gimnasio, hacer ejercicio o hacer algún tipo de dieta para mejorar su salud, su físico, etc. Y muchos de nosotros a lo mejor hacemos otros planes. Casarnos, tener hijos, estudiar una carrera, cambiar de carrera, cambiar de trabajo, cambiar de auto, cambiarnos de ciudad, en fin, nos fijamos algunos objetivos al inicio del año, cuando realmente podríamos fijarnos un objetivo cada día. No necesitamos esperar a que termine un año, decía yo en el sermón anterior, o a que vaya a empezar un nuevo mes o una semana para tener un nuevo objetivo, para empezar algo nuevo. Pero realmente, si lo analizamos y somos sinceros, la mayoría de los proyectos que hacen las personas o que hacemos las personas son de índole material o física. Sería muy difícil encontrar personas que cada año, cada mes, cada día, como debiera ser cada semana o cada día por lo menos, hiciéramos planes espirituales, planes de crecimiento espiritual. Por ejemplo, que nuestro proyecto, nuestro mayor énfasis en este año, insisto, regresando al sermón, como terminamos el sermón anterior, que nuestro proyecto de vida fuera por lo menos traer una persona a los pies de Cristo. Y decía yo, no durante todo el año, pero ojalá pudiéramos tener una persona a los pies de Cristo y que fuera ese nuestro plan de vida, cada vez al mes, o cada semana, o cada día, si Dios lo permitiera. O que nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida fuera al menos invitar a una persona a asistir al templo o a los estudios que tenemos cada semana. O que mi plan de vida fuera, ahora sí voy a leer la palabra de Dios todo el año. Este es el tercer año que nuestra iglesia ha tomado el compromiso con Dios, solamente con Dios, de estudiar versículo por versículo toda la Biblia. Este sería el tercer año que estaríamos haciendo este plan de vida. Porque finalmente el resto de los planes que pudiéramos hacer tendrá beneficio a lo mejor momentáneo mientras estemos en este mundo, pero los otros planes que acabo de mencionar, traer personas a los pies de Cristo, traer personas a estudiar la palabra de Dios, son planes que nos crearán tesoros en el cielo y son tesoros eternos. Y realmente eso es lo que usted y yo como hijos de Dios tendríamos que estar buscando.
Ahora, no me malentienda. Hacer planes está bien, no tiene nada de malo hacer planes. De hecho, es bueno hacer planes en nuestra vida. Pero tristemente, la gran mayoría de los seres humanos hacemos planes y no consideramos a Dios dentro de nuestros planes. Es decir, no le preguntamos a Dios si esto que vamos a hacer, si esto que queremos lograr, está en armonía con su voluntad. Acabamos de cantar estos himnos que hablan precisamente del señorío de Dios sobre la vida del creyente, de la voluntad de Dios que nosotros aceptamos, del saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama y que solo quiere lo mejor para nuestras vidas. Y pues suena hasta absurdo o ilógico no buscar a Dios cuando queremos hacer algo nuevo, cuando tenemos un nuevo proyecto en nuestra vida y preguntarle, Señor, esto que quiero hacer, este plan que quiero iniciar, este objetivo que quiero lograr, ¿está en armonía con tu voluntad? ¿Esto que voy a hacer no te va a estorbar para tus planes, tus propósitos en mi vida? Y esto es lo que deberíamos de hacer todos antes de ni siquiera iniciar un plan, algo nuevo, un camino nuevo, antes de dar el primer paso. Y eso lo sabemos nosotros como cristianos, es decir, dicho en términos cristianos sería preguntarle a Dios cuál es la voluntad para nuestras vidas. Pero sabemos y estudiamos esta mañana que no todos somos hijos de Dios y por lo tanto la mayoría de las personas que hacen sus planes, insisto, fin de año, fin de mes, etcétera, no se preguntan, no cuestionan, no consultan con Dios simplemente porque no lo conocen, no piensan en Él, no creen que sea importante consultar a Dios porque, digo tristemente nuevamente, no todos somos hijos de Dios. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí con este comentario. Lo que estoy diciendo no es mi opinión, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted me está escuchando esta mañana y durante toda su vida le han dicho o le han enseñado o usted ha creído que todos los seres humanos somos hijos de Dios, permítame con todo mi amor decirle que no es eso lo que enseña la palabra de Dios, que no es eso lo que enseña la Biblia. Y si usted tiene una Biblia a la mano, por favor vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y en estos sencillos versículos, Dios deja en claro que no todos, que todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, somos su creación, somos sus criaturas, pero no somos sus hijos. Ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Y dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 12, hablando el apóstol Juan acerca del verbo encarnado de Jesucristo, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que lo que dice la palabra de Dios es que una cosa es nuestra naturaleza carnal, el cómo fuimos engendrados por un varón y una mujer, y otra muy diferente es nuestro estatus espiritual. Y dice el versículo 12 que para poder ser hijos de Dios, para poder ser hechos hijos de Dios, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador, y tenemos que recibirle en nuestro corazón. Cumplir estas dos condiciones, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ellos, solamente a ellos que cumplen estos requisitos, de ser hechos, antes no éramos, somos hechos hijos de Dios. De modo que quiero dejar esto entre paréntesis en el sermón y más adelante en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, viene a los pies de Jesucristo un hombre llamado Nicodemo, que era un doctor en la ley, es como diríamos un doctor en teología en nuestros días, conocía la palabra de Dios, todo el Torá,
todo el Antiguo Testamento de arriba para abajo, pero no sabía qué tenía que hacer para ir al cielo. Y Jesús le dice en el versículo 3 de Juan 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en su mente Nicodemo decía, pero Señor, ¿cómo puedo volverme a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Dice Jesús, ¿cómo es posible que conozcas, que hayas leído toda la Biblia y no entiendas? Que necesitas nacer de nuevo espiritualmente, no físicamente, para poder entrar en el reino de los cielos. Y acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que para poder entrar en el cielo, para poder nacer de nuevo, es necesario, es imprescindible creer en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón. Y con esto cierro el paréntesis de lo que estaba yo enseñando hace un momento. No todos somos hijos de Dios, pero los hijos de Dios, los creyentes, tendríamos que ser muy cautelosos al hacer un plan, al presentar un proyecto en nuestra vida, al querer cambiar algo en nuestra vida. Debemos ser muy prudentes y consultar a nuestro Padre Celestial para ver si lo que vamos a hacer está dentro de su voluntad. Es lo que estábamos cantando esta mañana. Y tendríamos que venir a Dios con toda humildad, en absoluta sumisión, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestra vida, a fin de que Él pueda obrar en nosotros y revelarnos cuál es su voluntad. Y todo ello depende no solamente de nuestra relación con Dios, sino el de saber orar para buscar la palabra de Dios. Repito nuevamente, necesitamos aprender a orar cuando estamos buscando la voluntad de Dios para un plan específico en nuestra vida. Y la Biblia tiene varios pasajes que nos enseñan cómo podríamos orar para presentarle a Dios algo nuevo que queremos hacer en nuestra vida. Y déjeme decirle esta verdad bíblica. Dios quiere revelarle su voluntad. A cada uno de sus hijos, Dios quiere que sepamos con absoluta certeza lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y Él solo quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que usted y yo entendamos qué es lo que Él quiere que hagamos, para que estemos en su camino y para que Él pueda prosperar nuestra vida. Y le voy a compartir solamente 3 oraciones que vemos en forma muy específica en la palabra de Dios, de personajes bíblicos que están buscando entender cuál es la voluntad de Dios. Lo invito a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y busque por favor el capítulo 24. Voy a esperar un momento para que llegue ahí. Génesis capítulo 24. Y para ponerlo en contexto, dice el capítulo 24, empieza diciendo que Abraham busca a un siervo, al siervo de mayor confianza de su casa, y le dice, quiero que vayas a la casa de Labán, mi parentela, a la casa de mi parentela, a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Porque no quiero, dice Abraham, que mi hijo se case con alguien que no es del pueblo de Israel, con alguien que no conoce a Dios como Dios, que no reconoce a Jehová como Dios. No quiero que mi hijo se case con alguien que no es creyente. Creo que todos los padres deberíamos de pensar en esto también. Y entonces Abraham le dice a su siervo, quiero que vayas a buscarle esposa a mi hijo Isaac. Y es en este contexto que el siervo de Abraham va a la tierra de la parentela de Abraham, y a partir del versículo 12, escuche usted la oración de este siervo de Abraham. Génesis 24, 12. Dice el siervo de Abraham, oh Jehová, es una oración, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Vea la petición específica que hace este siervo, buscando que Dios le revele la voluntad de cuál es la hija, cuál es la mujer que Dios ha elegido para Isaac. Dice,
que esta hija cumpla estas condiciones. Quiero estar seguro de que esta es la mujer que tú elegiste, Señor. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta mujer, la que haga esto, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré tu voluntad, conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y empieza diciendo el versículo 15, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, antes de que terminara su oración, se presenta esta mujer, Rebeca, y hace exactamente lo mismo que Jacob, que este siervo, puso en su oración. Padre, quiero que me reveles tu voluntad, quiero que me digas a qué mujer has escogido para que sea la esposa de Isaac. Y para que yo esté seguro que no me equivoque, de que estoy eligiendo que es la mujer correcta, la que tú elegiste y no la que yo crea, te suplico que por favor esta mujer cumpla con estas características, haga estas cosas. Y entonces sabré que es tu elegida. Es una oración específica buscando la voluntad de Dios para no equivocarse. Y la historia continúa, Rebeca cumple con estos requisitos y Rebeca termina yéndose con este siervo de Abraham y termina casándose con Isaac. Vea conmigo otra oración similar en el libro de Jueces. Vaya por favor conmigo al libro de Jueces. Capítulo 6. El libro de Jueces, capítulo 6. Y el libro de Jueces es un libro que repite la misma historia de la humanidad. Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, desde el principio de la humanidad, nos pone una prueba. En el caso del Edén, le dijo Dios a Adán y Eva, del fruto del árbol del bien y del mal no debes de comer. Esa fue la prueba. Pero Adán y Eva comieron, fallaron la prueba. Y Dios tuvo que disciplinarlos, expulsándolos del Edén. Y después el hombre vuelve a Dios suplicando perdón, misericordia, y Dios perdona al pueblo y libra al pueblo de Israel. Perdón, regreso al libro de Jueces. El libro de Jueces es esto mismo. Dios, en su infinita misericordia, bendice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se aleja del camino de Dios. Dios disciplina al pueblo de Israel permitiendo que sean cautivos, esclavos de otra nación. El pueblo de Israel clama a Dios suplicando misericordia. Dios levanta a un juez para que ese juez libere al pueblo de Israel. Y ese juez libera al pueblo de Israel, y mientras ese juez vive, el pueblo de Israel se conserva en el camino de Dios. Muere ese juez y el pueblo de Israel vuelve a fallarle a Dios, vuelve a pecar, vuelve a ser disciplinado, vuelve a ser esclavizado, y la historia se repite juez tras juez. Bueno, este es el caso de Gedeón. Dios escoge a Gedeón para que vaya a liberar a su pueblo de Israel. Pero Gedeón no era un hombre de guerra, y entonces Gedeón duda si realmente Dios está escogiéndolo a él para esta tarea. Y entonces vea lo que le pide Gedeón a Dios en el capítulo 6, a partir del versículo 36. Y Gedeón dice a Dios, en oración, obviamente: si has de salvar a Israel por mi mano, como tú has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, es decir, voy a tomar un manojo de pelo de oveja y lo voy a poner aquí donde está donde sembramos y si el rocío durante la noche, si el rocío estuviera solamente sobre este manojo de pelo de oveja, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que tu voluntad es que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Es decir, esa es la oración, la petición específica de Gedeón.
que llueva el rocío, pero que solamente se moje el vellón y todo lo demás esté seco, para que yo entienda que esa es tu voluntad, Señor. Y yo respondió, versículo 39, mas Gedeón todavía tenía dudas y vuelve a orar y le dice, no se encienda tu ira contra mí, Señor, si aún hablaré otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vea usted cómo son peticiones específicas que hacen estos varones para buscar la voluntad de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios. Y permítame darle el tercer y último ejemplo, que es el ejemplo supremo en toda la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Y aquí está nuestro Señor Jesús buscando la voluntad de su Padre Celestial. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 36, vea cómo ora nuestro Señor Jesús. Es la noche previa a que Él va a ser arrestado y crucificado. Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús quería tener intimidad con su Padre Celestial mientras oraba. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Andrés, comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, es decir, quédense aquí ustedes y oren, mientras yo también voy allá a orar. Yendo un poco más adelante, se postró Jesús sobre su rostro en tierra orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, quiero saber cuál es tu voluntad. Yo no quisiera que esto sucediera en mi vida, pero sea lo que tú quieras que sea. Versículo 40. Vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Note usted que nuestro Señor Jesús, buscando conocer la voluntad de su Padre Celestial, no estuvo orando 5 segundos o 15 minutos o 10 minutos. No es una oración como cualquier otra oración. Es una oración en donde nos postramos con toda sumisión ante Dios y estamos presentándole nuestra petición, tratando de entender y conocer su voluntad, queriendo saber si lo que vamos a hacer, los planes y proyectos que vamos a poner en su vida, están en armonía con lo que Él desea para nosotros. Y Jesús aquí está orando una hora completa, buscando la voluntad de su Padre. Seguimos en el versículo 41. Y les dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquí no nos dice cuánto tiempo más invirtió Dios orando, pero seguramente fue un tiempo amplio. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y hasta entonces, después de que oró por tercera vez, Dios Padre le reveló su voluntad. Vea lo que dice el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Nuestro Señor Jesús, queriendo conocer cuál era la voluntad de su Padre, no fue a orar una sola vez y no oró solamente 5 minutos cada vez. Y lo que quiero que entendamos de todo esto es que cuando buscamos la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, cuando ponemos un plan nuevo, un proyecto en nuestra vida, tenemos que ponernos más, tenemos que consultar a Dios
y muy probablemente Dios no lo responda después de que haya usted orado una vez. Tenemos que ser persistentes en la oración hasta que Dios responda a nuestra oración de la forma en que nos deje total y absolutamente en claro que es esa su voluntad, que es eso lo que Él quiere que hagamos para cumplir con sus propósitos, para que lo que vamos a hacer, más bien dicho, no estorbe los propósitos que Él tiene, los planes que Él tiene para su vida y para la mía. No se desespere por lo que le voy a decir, pero eso es apenas la introducción del tema. Ahora quiero que me acompañe, por favor, al pasaje central que se encuentra en la carta de la Epístola de Santiago. Y de este pasaje derivamos el título del sermón. Y vamos a ver cómo en estos pasajes que acabamos de leer, vemos precisamente lo que comentaba yo al principio, cuando venimos ante nuestro Padre Celestial para pedir su dirección, para conocer su voluntad, tenemos que hacerlo en absoluta humildad, en absoluta sumisión, reconociendo su soberanía, reconociendo que solo Él sabe lo que es mejor para nosotros y que solo Él conoce el futuro y que solo Él, y que Él quiere única y exclusivamente lo mejor para nuestras vidas. Y que por más difícil que parezca, cuando obtengamos su respuesta, por más difícil que parezca la circunstancia, como en el caso de nuestro Señor Jesús, tengamos esa humildad para aceptar lo que Él decida hacer con nosotros. En la Epístola de Santiago, capítulo 4, a partir del versículo 13, vean lo que dice Santiago. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, este es el título del sermón, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice el versículo 6, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vea esta verdad bíblica, es verdad, o sea, ningún ser humano sabe lo que va a suceder mañana, es más, no sabemos lo que va a suceder en el siguiente instante. No tenemos ningún control, ninguna influencia para poder cambiar lo que va a suceder más adelante. Solo Dios lo tiene, solo Él tiene el poder para ello. De modo que hacer planes, proyectos, tomar decisiones sin considerar a Dios, sin buscar la voluntad de Dios, sin buscar si eso es lo que Él quiere para nuestra vida, no solo es muy peligroso, nos lleva directamente al fracaso, porque las cosas no estarán de acuerdo a su voluntad. Y cuando no, dice el apóstol Santiago, que cuando no consultamos a Dios es porque nos jactamos en nuestras soberbias, es decir, nosotros creemos que sabemos más que Dios, nosotros creemos que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas y no consultamos a Dios. Ahora, seguramente usted y yo hemos usado esta frase o esta expresión muchas veces. Yo la uso muy frecuentemente. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite. Y mucha gente usamos esta frase desmedidamente y sin realmente considerar qué significa. Y quiero que a la luz de estos pasajes entendamos lo que significa esta expresión. Cuando yo digo, si el Señor quiere, lo que estoy diciendo es, Señor, yo me someto a tu voluntad y haz lo que tú quieras. No importa si es contrario a lo que yo quiero, que sea lo que tú quieras. Eso es lo que estoy diciéndole. Y estoy reconociendo su señorío en mi vida, porque le estoy llamando Señor. Acabamos de cantar este hermoso himno. Todo lo que tengo y todo lo que soy es del Señor. Cuando yo le llamo Señor,
es porque Él es el que debe controlar toda mi vida. Le pertenezco, soy suyo y estoy para hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Por eso digo, si el Señor quiere, porque yo estoy para hacer lo que el Señor quiera, lo que sea su voluntad. Insisto, aunque yo tenga mis planes y mis proyectos y yo quiera lograr tal o cual objetivo, si no está en armonía con mi Señor, Dios no va a permitir que lo logre. Pero a veces nos jactamos en nuestras soberbias y creemos que sabemos más que Él y nos aferramos a querer lograr lo que Él no quiere que logremos porque le va a estorbar para usar nuestra vida. Ahora, entendámoslo así, la vida del verdadero cristiano debe estar sumisa, sujeta a Dios en todo lo que Él quiera hacer, y para ello es preciso que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios nos dediquemos a buscar, a entender cuál es la voluntad de Dios para obedecerla. Y ya vimos unos ejemplos de oración para buscar la voluntad de Dios, pero yo quisiera, y por favor téngame paciencia porque uso este pasaje con mucha frecuencia y se los he confesado. Esta es parte de mi oración diaria y yo quisiera que fuera parte de su oración también, por cada uno de los hermanos en la fe, por cada una de sus hermanas en la fe. Esta es una oración en donde usted y yo debemos estar comprometidos con Dios a buscar su voluntad. Vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 1. Y se lo he dicho y lo digo nuevamente, esta es mi oración por cada uno de mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Fruto del Espíritu y por cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, donde quiera que ellos estén. Y yo quisiera que usted también orara por mí así, y que orara por todos nuestros hermanos en la fe de esta manera. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos en la fe, porque está hablando a la iglesia de Colosas, está hablando a creyentes, y dice el apóstol Pablo que él y Timoteo han escuchado de la fe de la iglesia de Colosas, es decir, hay un testimonio de que esta iglesia tiene una fe fuerte y sólida. Y entonces dice a partir del versículo 9, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, y se refiere a él y a Timoteo, porque estaban juntos, si usted lee al principio de la carta, dice, el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, de modo que ellos dos dicen, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos de la fe que ellos tenían en Dios, escúcheme, no cesamos de orar por vosotros. Usted y yo no debemos cesar, no debemos detenernos, no debemos dejar de orar por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Y qué es lo que le queremos pedir a Dios por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe? De pedir que seamos llenos del conocimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros seamos llenos, entendamos completos de cuál es la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de ser de los hijos de Dios. ¿Cómo? Agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Padre. Mire, déjeme ponerlo así. Es imposible que usted o yo podamos agradar a alguien que no conocemos. Es decir, si no conozco yo a una persona, ¿cómo puedo saber qué es lo que le agrada a esa persona? ¿Qué es lo que le gusta a esa persona? ¿Qué es lo que prefiere esa persona? No lo sé. Tengo que conocer íntimamente a esa persona para saber qué es lo que le agrada. Entonces, para poder hacer cosas que le agraden a Dios, tengo que conocer a Dios íntimamente. Tengo que dedicar mi vida a conocerlo cada vez más.
Decíamos en el estudio del jueves, y hay hermanos y hermanas que están dando su testimonio de que hace 3 años, cuando empezamos el plan de lectura de la palabra de Dios, entendimos unas cosas. El segundo año entendimos más cosas leyendo los mismos pasajes. Y este año estamos entendiendo más cosas todavía leyendo los mismos pasajes, porque vamos conociendo a Dios cada vez más. Por eso la oración completa, que insisto, yo quisiera que usted le hiciera suya y le ruego que por favor ore por mí para que yo también cumpla con todos estos requisitos. No cesando de orar por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de los cristianos, como hijos de Dios, agradándole a Dios en todo y llevando buen fruto en buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios Padre, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Padre. Porque solo así usted y yo vamos a poder hacer lo que el Señor quiere. Si el Señor quiere, cuando decimos si el Señor quiere, estamos diciendo, es igual que decir si es la voluntad de Dios que se haga. Ahora, permítanme hacer esta observación. Si lo que usted está viviendo actualmente no le está saliendo del todo bien, no está cumpliendo sus objetivos, no está logrando lo que usted esperaba lograr, tal vez sería prudente que usted consultara con Dios si lo que está haciendo realmente es la voluntad de Él. Porque cuando las cosas no le van bien, es porque Dios no está bendiciendo las decisiones que usted tomó. No hay otra explicación. Y tenemos que buscar la voluntad de Dios para saber que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos decidiendo, perdón, todo lo que estamos viviendo, está en perfecta armonía con los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pero a veces nos aferramos en nuestras soberbias, dice Santiago, a lo que queremos lograr y esperamos que en el camino Dios decida cambiar de opinión. Y diga, bueno, ok, estás aferrado a lograr tal objetivo, a irte a tal lugar, a casarte con no sé quién, estás obsesionado con este trabajo, con este empleo, estás obsesionado con querer tal cosa, estás obsesionado con buscar cambiarte de ciudad, qué sé yo. Y entonces Dios va a decir, está bien, te voy a dar chance, ve y hazlo. Claro que no, Dios no cambia. Dios quiere lo mejor para nuestra vida, y si Dios sabe que vamos en un camino equivocado, Él va a estar obstaculizando ese camino hasta que volvamos a Él y nos rindamos a Él y digamos, Señor, está bien, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a veces somos muy soberbios. Ahora, como dije anteriormente, esta es una verdad bíblica. Dios nos va a revelar su voluntad si en verdad queremos conocer su voluntad. Él jamás se va a negar a decirnos lo que Él quiere para nuestra vida. Porque Él sabe que cuando nos revele lo que quiere para nuestra vida, será de bendición. Así pasó con el siervo de Abraham, así pasó con Gedeón, así pasó con nuestro Señor Jesús, porque si Jesús no hubiera hecho la voluntad del Padre, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo no tendríamos la vida eterna. Hace poco escuché la siguiente frase. Decía una persona en su sabiduría humana, no puedes esperar hasta que la vida ya no sea tan difícil para decidir ser feliz. Sabiduría humana. No puedes esperar hasta que la vida ya no sea tan difícil para decidir soy feliz. Pero un cristiano, tomando esta frase, se me ocurrió la siguiente.
No puedes esperar a que la vida ya no sea tan difícil para decidirte a seguir a Cristo. Si no tienes que llegar al fondo del abismo para decidirte seguir a Cristo. No puedes esperar a que la vida sea tan difícil para decidir dejar ese camino y hacer la voluntad de Dios. Cuando, insisto, por favor, lo dice la palabra de Dios, cuando tu vida es tan difícil es porque estás yendo en sentido contrario a la voluntad de Dios. No hay otra explicación para ello. Porque no hacer la voluntad de Dios hace que la vida sea difícil. No hacer la voluntad de Dios hace que nuestra vida sea difícil. Así que mientras el mundo piensa que puede ser feliz por decisión propia y se jacta en sus soberbias y cree que puede lograr todos sus objetivos sin considerar a Dios, usted y yo como cristianos, ¿no buscamos la felicidad que el mundo ofrece? Usted y yo como cristianos buscamos el gozo eterno que solo Dios nos puede dar. Y esto solo se logra cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa, otra vez, buscar y entender cuál es su voluntad para obedecerla. Termino con dos citas bíblicas. Le pido que me acompañe, por favor, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Estamos por concluir y quiero que quede muy claro este mensaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15, dice el apóstol Juan a los creyentes, estas cosas, está al final de su carta y está concluyendo la carta, y entonces dice todo lo anterior, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Recuerda lo que leímos al principio, el 1 Juan 1:12, a los que creemos en su nombre, nos dio derecho, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Y dice aquí el apóstol Juan, estoy escribiendo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que porque creéis en el nombre del Hijo de Dios, tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y escuche el versículo 14, y esta es la confianza, la fe, la certeza que tenemos en Él, que si pedimos, escuche atentamente, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tendremos lo que hemos pedido. Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos, esta es la certeza, dice el apóstol Pablo, que tenemos, el apóstol Juan, perdón, que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Cuando pedimos cosas que no están conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Porque no es lo que quiere para nosotros, Él solo quiere lo mejor para nosotros. Y si sabemos que Él nos oye porque estamos pidiendo cosas conforme a su voluntad, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, tenemos la seguridad, la certeza que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, por favor, entienda el proceso que Dios pone en su palabra. Primero, necesitamos ser sus hijos. Necesitamos reconocer, aceptar y confesar a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y una vez que somos sus hijos, ahora sí tenemos a Dios como nuestro Padre. Y Él, como cualquier padre, desea lo mejor para sus hijos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer a mi Padre Celestial para saber cuál es su voluntad. Y la única forma que tengo para conocer a Dios Padre es a través de Jesucristo, porque Jesús es la imagen de Dios invisible. Jesús es uno con Dios, Jesús es Dios, Jesús es el Padre.
Se lo dijo a Felipe. Yo y el Padre uno somos. Y la única forma que usted y yo tenemos para conocer a Jesús es leyendo la palabra de Dios. Aquí se revela Jesucristo. Aquí se nos enseña quién es Jesús. Y una vez que conozco a Jesús y conozco a Dios, voy a poder entender y conocer su voluntad. Voy a poder andar como es digno de un hijo suyo. Voy a poder hacer cosas que le agraden a Dios porque estarán de acuerdo al marco de su voluntad. Voy a aprender a pedirle a Dios cuál es su voluntad, porque estoy conociendo a Dios, ya sé qué es lo que le agrada. No le voy a pedir que me dé algo que no le agrada. Pero si usted y yo no conocemos a Dios, nuestras oraciones estarán plagadas de cosas fatuas, insensatas, que no van a cumplir con el requisito de Dios, y Dios no las va a escuchar, no las va a responder. Pero si conocemos a Dios Padre y su voluntad a través de Jesucristo, podremos aprender a pedir de acuerdo a su voluntad. Y dice el evangelista, dice Juan, que si pedimos cosas conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que nos las va a dar, porque Dios solo quiere lo mejor para sus hijos. Hacer la voluntad de Dios, escúcheme. Hacer la voluntad de Dios nos asegura que tendremos éxito en todo lo que hagamos. No quiero que crea usted que son mis palabras. No es lo que yo pienso, pero sí es lo que yo creo. Porque lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Lo repito nuevamente, hacer la voluntad de Dios nos garantiza, nos asegura que tendremos éxito en todo lo que hagamos. Probablemente usted sabe de memoria el Salmo número 1. Si no se lo sabe de memoria, sería muy recomendable, sería muy prudente que lo memorizara. Nuestro hermano Luis tocó el tema el domingo pasado y dice el salmista: bienaventurado, grandemente bendecido. Y dice el varón, pero entendamos esta frase, esta expresión como cualquier hijo o hija de Dios. El varón que no anduvo en consejo de malos. El varón o la persona, el creyente que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Escuche, sino que en la ley de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella, en su palabra, medita de día y de noche, se deleita en la palabra de Dios. Y vea la promesa. Será, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y escuche, y todo lo que hace prosperará. ¿Y cuál es la condición? Vivir la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere y que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Si el Señor quiere que haga con mi vida lo que Él quiera, y todo lo que yo haga prosperará, porque será el Señor haciendo su obra a través mío. Te pregunto, ¿ya hizo sus planes y proyectos para este año? ¿Tiene nuevos objetivos que lograr? ¿Ha consultado usted la opinión de Dios? ¿Le ha pedido a Él su opinión respecto a sus planes y proyectos? ¿O está absolutamente seguro de que lo que ahora mismo está haciendo está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, con los planes que Él tiene para su vida? ¿O lo que usted está haciendo le está estorbando a Dios para que Él pueda cumplir sus propósitos en su vida? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, no solo en lo que vemos a futuro, sino en lo que estamos haciendo cada día de nuestra vida. Y tener la certeza, orando fervientemente, no una sola vez, no oraciones de 2 minutos, ferviente, constantemente, sin cesar,
para que Dios nos revele su voluntad, para conocer la voluntad de Dios y nos diga, eso que tú quieres hacer no está en armonía con mis planes para tu vida. O eso que estás haciendo no está en armonía con mis planes para tu vida. Cada instante tenemos que estar preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos permita estar siempre dentro del marco de su voluntad para que Él pueda bendecir nuestro camino, nuestro futuro. Así que no usemos más a la ligera estas expresiones. Si el Señor quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, si realmente usted y yo reconocemos a Dios como el Señor de nuestra vida, si le damos el señorío de nuestra vida, acabamos de cantar, todo lo que soy y todo lo que tengo es de mi Señor. Si usted cantó eso y lo dijo de todo corazón, entonces hay que vivirlo como tal. Vivir bajo la soberanía de nuestro Señor y hacer lo que Él quiera en nuestra vida. Estar en absoluta humildad, sumisión y tomando la determinación de obedecer su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y si el Señor quiere, usted y yo a partir de hoy nos esforzaremos para buscar su voluntad y hacer su voluntad en todo lo que Él nos pida. Terminamos con una oración. Le invito a inclinar su rostro. Padre eterno, creador del cielo, del universo, de todo lo que somos, bendito seas por los siglos, alabado sea tu nombre, glorificado seas por siempre y para siempre, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en un instante de nuestra vida nos iluminaste, Padre, a través de tu Santo Espíritu, para traernos a tus pies, para ser hijos tuyos, para poder reconocerte como nuestro Padre. Te suplicamos que desde siempre, Señor, y para siempre, pongas en nuestro corazón la humildad y también la determinación, Señor, de vivir siempre conforme a tu voluntad en todo lo que hagamos cada día, Señor. Que pongamos delante tuyo con toda sumisión, con toda humildad, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, y que tú nos guíes, Señor, en todo momento. Que cada decisión que tomemos sea para obrar de acuerdo a tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada. Que cada día que vivamos sea para producir fruto para tu gloria, Señor. Y esto solo podemos lograrlo si hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a conocer, a entender tu voluntad y fortalécenos para obedecerla siempre. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.